Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno. Esperamos a ver si llegan otro poquito y vamos a arrancar un reposo. Profe, yo quería preguntarle sobre la ecuación de momento trapezoidal y el dietrazo para trapezoidales, que usted nos quedó de decir cómo era la fórmula para cuando los taludes no eran iguales, porque la única que se trabajó en clase era el mismo talud, solo había un Z. Sí, por ahora Entonces, tenemos esa. Es que la tenía ahí guardada en la calculadora anterior y como que no aparece, entonces te toca volver a plantearla. Déjame y trato de mirar a ver si la puedo sacar esta semana y se las paso. Igual que por lo general en resalto hidráulico en canales no es típico, no es frecuente tener casos de resaltos en canales cuyos taludes son diferentes. Básicamente las cámaras de disipación se hacen en canales uniformes, ya sea rectangular o trapezoidal de taludes constantes. ¿Sí? Pero déjame, yo le trato de cuadrar esa expresión, ¿vale? listo, profe. Miri,
Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les ha ido? En la última clase pues habíamos hablado de la ecuación de Manning y en este caso hoy vamos a tratar de trabajar uno de los aspectos de la ecuación de Manning. Específicamente vamos a mirar lo que es el coeficiente de rugosidad. Entonces vamos a poner la cámara, pues vamos a cambiar a la otra cámara. Les quito esto. No tenemos tablero porque me tuve que ubicar en otro lado. ¿Ven bien ahí? ¿Sí? Estoy probando la pantalla para no tener... ¿Me ven bien? Sí, se ve bien. Entonces, bueno, una de las cosas que estábamos comentando la clase pasada, nosotros hemos definido pues que la ecuación de Manning depende del área por el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2, S sub 0, sobre N. ¿Sí? En este caso, vamos a centrarnos en este elemento, que es el coeficiente de rugosidad de Manning. Inicialmente, pues, el coeficiente de rugosidad de Manning fue un valor sometido o establecido según el material del canal. ¿Sí? Por lo tanto, voy a quitar esta y voy a compartir esa pantalla acá. Por lo tanto, pues vamos a encontrar una variedad bastante diversa de materiales que se puedan utilizar para canales. ¿Sí? A manera de ejemplo, tenemos por ejemplo este libro que tengo acá mostrándoles, corresponde a la hidráulica de canales de French, en una versión, creo que es la segunda edición. Esta es la portada del libro. Sí, es la segunda edición. Entonces, en la mayoría de libros de hidráulica nosotros vamos a encontrar en alguno de sus apartes algo relacionado con el coeficiente de rugosidad, y en los últimos documentos se puede pues encontrar un listado con algunos materiales comunes para
la realización y el diseño de canales. Nosotros lo que estamos viendo ahorita con esta ecuación es cómo aplicarla para el tema de diseño de canales. Entonces aquí en este cuadro, ¿cayó? Aquí en este cuadro vamos a encontrar, pues, por un lado, una clasificación de los grupos, como se pueden de pronto organizar los materiales o los elementos que conforman el canal. ¿Sí? Aquí dice conductos cerrados llenos parcialmente. Entonces estamos hablando de metales y no metales. A ver, Romeo. Digamos que una opción de hacer un canal es construirlo en un material metálico o en otro material, pues, que sea manejable, como el vidrio, el cemento, el concreto, la madera, ¿sí? Y así. Pero también nosotros encontramos canales hechos o con revestimiento de alguna superficie que también puede ser metal o no metal, ¿sí? Sería más o menos el caso de, por ejemplo, una canalización o un canal construido, o las sencillas canales que recogen las aguas lluvias de nuestras cubiertas, ¿sí? Otro grupo que aparece acá son los canales excavados o dragados, y en estos casos pues es cuando ustedes sencillamente hacen una excavación en el suelo y pues el canal está conformado o queda hecho del mismo material que está hecho el suelo, ¿sí? Llámese tierra, arena, grava, arcilla, suelo con características diversas, pues entonces aquí podemos encontrar algunas de esas características, no todas, porque pues sería muy extenso de pronto tener específicamente la característica que ustedes necesitan para un material, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a ver es algunas características particulares de ese elemento que podrías más o menos darnos idea del que nosotros tenemos, porque igual, por ejemplo, si decimos el terreno de cierto lote donde se va a hacer el canal, pues tiene un poco de arcilla, un poco de arena, un poco de grava, ¿sí? Pero hay una predominancia, digamos, específica en esos materiales. Por ejemplo, si es la grava gruesa, si es la grava fina, si son redondeados los cantos o no, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar cuál de todos estos elementos pues se nos parece un poco más al que nosotros tenemos. El otro grupo que aparece acá son los canales naturales. Hablando de canales naturales, por ejemplo, una zona donde pasa un afluente o donde con frecuencia pues, se está presentando un flujo de agua, o que en determinado periodo de tiempo, pues temporada de lluvia, aparece una corriente de agua, ¿sí? Ya sean canales perennes o recurrentes, o que son esporádicos en el flujo de agua. Entonces cada uno de ellos puede tener unas características diferentes. Ahorita vamos a mirar aquí unas fotos, ejemplos que trae este libro, donde por ejemplo encontramos algunos con limos, con gravas, con piedras, con rocas, con arenas, con plantas de ciertas características, de
raíces grandes, raíces pequeñas, o troncos, o hierba, etcétera, etcétera. Entonces, esos, digamos que serían otros tipos de características de los recursos naturales. Aquí también habla, por ejemplo, de planicies decrecientes, o sea, zonas donde el terreno es mucho más plano de lo normal, entonces pues está cubierto de pastos o está cubierto de simplemente el material. Entonces todos estos elementos pues pueden aproximarse un poco a las características del terreno, del sitio o del canal que nosotros estamos analizando. Eso por el lado de cómo se van a agrupar o cómo se agrupa esta lista específicamente. Por otro lado, pues nosotros vamos a encontrar tres valores de los coeficientes de rugosidad de cada material. Va a haber un valor normal, ¿sí? Cuando decimos normal es el más usado o el que tiene cierta uso frecuente entre los coeficientes de rugosidad correspondientes a lo que llaman ellos el material, ¿sí? Y aparece un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, el valor mínimo y el valor máximo, pues es el rango donde podría de pronto encontrarse el coeficiente de rugosidad del material. Dependiendo de si nosotros tenemos un material que sea nuevo o que sea viejo, un material usado, un material deteriorado, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que, digamos, un material que es muy frecuente para usar nosotros, ¿sí? Que es el concreto, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos el cemento, mortero. El más frecuente en este libro, en esta versión de este libro no viene subrayado unos valores de estos que si vienen en la versión más inicial, la versión inicial, que básicamente lo que hacía era subrayar aquel valor que frecuentemente se utilizaba o más frecuentemente se utilizaba para cuando decíamos, por ejemplo, concreto. Si hablamos de concreto, el valor, digamos, más frecuente es este de .03. Y en los diseños, en los proyectos que vayan ustedes a tener de pronto alguna participación, van a ver que frecuentemente se utiliza este valor, 0.03. ¿De qué depende que pongamos un 0.014 o 0.011? Entonces, en este caso, podría ser, por ejemplo, aquí dice que es alcantarilla con codos, conexiones y algunos desperdicios. Básicamente, por ejemplo, si esa tubería o ese elemento está nuevo o está viejo, cuando está nuevo podemos utilizar un coeficiente de rugosidad de 0.011, ¿sí? Si se considera nuevo, pero si ya está usado, pues podemos utilizar un 0.014. Nosotros normalmente cuando diseñamos un sistema de alcantarillado, un canal, utilizamos el valor promedio, el valor normal, porque pues la vida útil del proyecto va a ser de pronto un poco larga y necesitamos que contemple las opciones de, de cuando está nuevo y cuando está un poco más usado. Cuando hablamos de usado, pues es porque de pronto con la superficie de contacto se adhieren o se crean superficies de mayor o menor rugosidad, entonces esto modifica la sección transversal, hace que las condiciones del material pues no sean exactamente las mismas. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dejar este libro a ustedes en el grupo para que, porque vamos a mirar otras cositas acá del libro, entonces la idea es que lo tengamos ahí como
un libro de consulta. Entonces, básicamente este listado y otros listados que aparecen por ahí en otros libros, pues nos va a servir para determinar de manera aproximada, porque eso sí es cierto, este valor de coeficiente de rugosidad es un valor aproximado, sacado de alguna manera a partir de unos digamos que ensayos o pruebas de algunos autores que lo estiman de esa manera o lo trabajan de esa manera, y pues sencillamente lo que hacemos es, mediante la experiencia de ellos, pues tratar de seguir utilizando. Bueno, a manera de ejemplo, por ejemplo, acá en el libro vienen una serie de canales naturales, ¿sí? Esto es la vista en planta de una sección de una corriente natural, donde se tomaron 3 secciones. Estas son las secciones transversales de ese canal, y pues se hizo una batimetría, que es básicamente levantar el terreno del fondo de la quebrada o del fondo del cauce, ¿sí? Establecer cuáles serían las condiciones del flujo. Aquí hay unas fotos donde me muestran por lo menos cómo es la composición de la zona que se analiza, y lo que hacen acá pues es determinar el tema del área de la sección transversal, los caudales que ellos miden, digamos que muy similar a lo que ustedes en el laboratorio hicieron sobre una sección transversal, pero homogénea y uniforme. Aquí la sección es un poco variable, y lo que hacen ellos es determinar a partir de estos valores cuál sería pues, el coeficiente de rugosidad promedio o el caudal entre estos elementos. Entonces, ahí por ejemplo ven que ustedes acá observan un coeficiente de rugosidad para este tipo de canal. Aquí es 0.026, este que sigue es 0.030, y pues observen las características de la sección y de cómo está conformado el cauce. Acá por lo que no tenemos foto a color, que este libro es escaneado, no se va a apreciar lo que de pronto la foto pretende mostrar, y es cómo varían o cómo pueden variar las composiciones de los materiales, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, observan cualquier cauce natural, cualquier quebrada, cualquier río, cada uno tiene como unas características especiales o diferentes unos con otros. Por ejemplo, la vegetación, la sección, la manera como está el terreno, las rocas, cuando no hay rocas, cuando sí hay roca, ¿sí? Todos esos elementos de pronto generan que haya una composición del material diferente, y por consiguiente un coeficiente de rugosidad diferente. Profe, Señor, para parciales y quizzes vamos a utilizar el n medios, el n normal. el coeficiente de rugosidad, sí. Sí, el normal. Sí, sí, o sea, dependiendo por ejemplo, si vamos a hacer, yo les digo a ustedes, por ejemplo, hay un canal de concreto, ¿sí? Yo les voy a decir el coeficiente de rugosidad es 0.013, ¿sí? Si vamos a decir que hay un canal en acrílico, entonces les voy a decir el coeficiente de rugosidad es 0.001, ¿sí? Yo les diría, si ya por ejemplo eh, les digo para más adelante un tema que vamos a ver, que son canales naturales. Entonces le digo, hay un canal natural conformado por grava gruesa, o hay vegetación, ¿sí? Entonces, o que es de algún nombre específico, yo se los voy a dar, pero es para que simplemente ustedes entren aquí a la lista, ¿sí? Y lo busquen. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir un canal natural eh, eh, en planicie que tiene
material limpio, curvado, y algunos pozos o bancos. Pues sí, entonces yo básicamente les voy a dar es la indicación de acá que corresponde a este texto, por ejemplo. ¿Para qué? Para que pues no se presente que alguno diga, no, a mí me parece que lo que está diciendo el profesor es este y no es este otro, ¿sí? Porque si no, entonces el proceso del resultado de cada cual va a ser muy independiente o muy personalizado. Entonces, tendríamos que mirar, bueno, ¿y usted por qué lo tomó así si era más o menos de tal cosa, ¿cierto? Entonces, no darles como más enredos en esas selecciones. Ya cuando uno, por ejemplo, va a hacer un diseño como tal, ya como profesional, entonces uno sí tiene que ir al sitio, mirar, ah, bueno, esta grava es gruesa, es fina, es redondeada, ¿sí? La vegetación, qué tipo de vegetación tiene. Todas esas cositas, pues uno las va observando y de acuerdo a eso uno dice, bueno, eso se parece más o menos a este tipo de conformación. Ahorita vamos a mirar que pues a veces es un poco complicado eso porque no vamos a encontrar, digamos que todo exactamente como dice acá. Sí, de pronto aparecen secciones o zonas donde el terreno varía demasiado y posiblemente ustedes no encuentren algo similar ahí. Entonces, además, estos elementos que hablan acá corresponden pues a ejercicios que han hecho los autores del libro o se han referenciado los autores del libro y que pues corresponden de pronto a casos particulares en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿sí? Que pues cabe resaltar acá que son muy diferentes a las conformaciones de la topografía y la geología y el clima que se dan, por ejemplo, en nuestra región andina o tropical, ¿sí? Incluso ustedes se pueden dar cuenta de esas diferencias por regiones. Si ustedes van, por ejemplo, a la zona de Cundinamarca, Boyacá, pues los ríos y las corrientes naturales que hay por allá son muy diferentes a las que vemos por acá en Santander, ¿sí? Entonces, hay mucha variedad en ese tema y hay muchas cosas que pueden eh, cambiar sustancialmente. Entonces, no hay como, digamos, que poder mirar todas esas características y poder de pronto decir, eh, este se ajusta a este material, o en el caso que vamos a ver ahorita, pues vamos a hacer la combinación de diferentes aspectos para que ustedes puedan de pronto tener facilidad. Me espera un momentico ya. Bueno, entonces, como les decía, pues hay mucha variedad y en el caso particular, por ejemplo, en estos ejemplos que vienen acá, pues son específicamente ejemplos eh, realizados teniendo en cuenta pues estas secciones y según la forma de esa sección, según la pendiente de esa sección, según el caudal que está dando, pues ellos lo que están es estimando el coeficiente de rugosidad para cada una de esas tramos de corriente. Entonces ahí aparecen en diferentes zonas. Observen que, por ejemplo, entre esta y la primera, pues aquí hay solamente una superficie en roca. En otras, pues el cauce es mucho más cerrado, más profundo, ¿sí? Hay vegetación, en otras no hay vegetación. Entonces, eso va a variar muchísimo y obviamente, pues el parámetro que en este caso determinan o establecen en el trabajo,
pues va a depender mucho de las características que tomaron del terreno, de la pendiente que tenga el cauce natural y del caudal que midan o cómo midan el caudal. Acá pues lo que van a hacer es hacer un aforo, medir el caudal en un intervalo o varios caudales en determinados tiempos, hacer la batimetría y a partir de eso pues hacen los cálculos que corresponden acá, sacan las áreas, las velocidades y determinan a partir de los caudales que aparece el gasto como un valor inicial del diseño o del cálculo. ¿Sí? Entonces, similar a lo que nosotros hicimos en el laboratorio, ellos van a determinar un coeficiente de rugosidad como el valor típico de esa sección. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser un valor que ustedes sacaron de otro lado, de una tabla y algo así. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ahí hay varias opciones para tener en cuenta, o varios ejemplos que podemos nosotros tener para considerar más adelante. Bueno, puede darse el caso que nosotros tengamos una sección donde, ahí no está acá el dibujo, quiero ver que no lo vi. Bien, lo trae acá. Bueno, pasemos aquí a la pantalla, al tablero. Hacemos la hoja. Imaginémonos, por ejemplo, el canal del laboratorio. Vámonos con negro. Digamos que en el canal del laboratorio nosotros tenemos un canal que tiene, cuando lo hicieron la primera vez, el canal era nuevecito, ¿sí? Y pues se consideraba que el material que estaba hecho pues era acrílico y que el N era igual a 0.01, ¿sí? Y era porque pues todo esto estaba hecho de acrílico y pues como era nuevo, se consideraba que todo funcionaba exactamente como un mismo material, ¿sí? Entonces nosotros decíamos caudal igual al área por el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2 sobre E, ¿sí? Y en este caso Sn era el mismo para todos. Si nosotros consideramos que el nivel del agua está en este punto, pues el área de esa sección, ¿sí?, era un rectángulo, ¿sí?, cuyo perímetro mojado básicamente era eso. Y en este caso ese perímetro mojado estaba relacionado en la ecuación de Manning con la fricción que pueda generar. Entonces, como es el mismo material, pues no existe problema. A medida que el nivel del agua sube, por ejemplo acá, pues para esa sección, pues casi que estaríamos haciendo lo mismo, simplemente que el área es un poco mayor. Pero igual la superficie de contacto, es decir, esta superficie de contacto continúa siendo la del acrílico, ¿sí? Digamos que ese canal lleva ya en uso, actualmente lleva como 5 años, ¿sí? Pero digamos que ese canal lleva o a futuro pues va a alcanzar por ahí unos 10, 15 años de uso, ¿sí? Digamos más o menos un valor. En 10, 15 años de uso, pues este material
de alguna manera sufre un deterioro. Puede ser que sencillamente la parte de abajo se vuelva más corrugada por el simple hecho de que pues, los estudiantes, el profesor, el auxiliar, colocan una que otra cosita por ahí, cogen las figuras y las deslizan y pues se raya. Entonces la superficie de contacto de ahí del piso pues se vuelve ya no tan lisa como estaba al comienzo y se deteriora un poco. Entonces digamos que para esa superficie de contacto el N ya no es 0.011, sino es 0.002, por ejemplo. De igual manera, pues entonces el frecuente uso del canal hace que, como no se usa en ciertas partes hasta, digamos, toda la altura, cierta altura, entonces, por ejemplo, esta superficie de acá y esta superficie de acá, pues crea también una rugosidad diferente. ¿Por qué? Porque el agua frecuentemente se utiliza para ese nivel de agua, no lo limpian, no lo lavan, no le echan de pronto de vez en cuando una pasadita de una esponja al menos para quitarles pues la rebaba o la humedad que genera el crecimiento de por ahí de algunas que otras bacterias o algas, y pues se empieza a generar un coeficiente de rugosidad diferente. Digamos que ese coeficiente da 0.0115, por decir un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes hacen el ensayo de la ecuación de Manning? Si tienen el nivel en el primer punto, estamos en lo que llamamos acá el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Cuando vamos a mirar el coeficiente de rugosidad que ustedes observan para el punto 2, ¿sí? Van a encontrar una sección que tiene, pues, por este lado, un coeficiente de rugosidad que es 0.011, ¿sí? Por este ladito, un coeficiente de rugosidad que es 0.015. Y en la base, un coeficiente de rugosidad de 0.012, cuando está el nivel de agua por acá, ¿sí? Y cuando está el nivel de agua acá, pues vamos a tener es un coeficiente de rugosidad en el fondo diferente al de los lados. Entonces, si yo quiero aplicar esta ecuación, este coeficiente de rugosidad debe ser un coeficiente de rugosidad promedio. ¿Por qué? Porque teóricamente, al tener una rugosidad mayor o menor, pues por ciertas zonas del canal va el agua a pasar más rápido y en otras va a tener mayor resistencia al movimiento. Y esa variación pues va a generar de que la capacidad hidráulica o el caudal que se maneja pueda variar. ¿Sí? Esperen un momentico. Regálenme acá un segundo. Me están llamando. No, pensé que era alguien importante, pero no, no es nada. Bueno, entonces, ¿qué les quiero comentar al respecto? Si vamos a mirar en una sección, podemos encontrar diferentes coeficientes de rugosidad o diferentes características del material. Ahora imaginémonos, por ejemplo, no el canal del laboratorio, sino imaginémonos tengo a mi hija acá haciendo diabluras. Digamos que tenemos
el canal, la quebrada de allá al lado de la universidad, la que está ahí a la entrada de la universidad. ¿Sí la identifican? Señor, La del puente. ¿Sí? En la parte de aguas abajo del puente, ustedes van a observar, digamos que algunas superficies de contacto diferentes. Si le echan un poco de, de memoria a eso, pues van a encontrar primero donde está el agua, que hay partes donde hay rocas o piedras, y hay otras partes donde hay arena, ¿cierto? Y en una que otra partecita donde hay agua, también hay vegetación, hay plantas. Algunas plantas acuáticas que nacen o algunas partes donde la vegetación es abundante, pues que llega a nacer dentro de la misma agua, pues permanecen ahí, ¿sí? Pero el cauce de nuestra quebrada no es solamente donde está el agua, sino donde puede estar el agua a futuro. A futuro es cuando decimos que se va a presentar un evento de lluvia, ¿sí? Una creciente. Entonces, digamos que adicionalmente a la sección donde está pasando el agua, también hay una sección o una parte donde en este momento no va a haber agua, pero puede haber agua. Entonces, ahí en esas partes, por ejemplo, vamos a encontrar en algunos sitios que tenemos vegetación, otros no hay vegetación. Por ejemplo, ahí en esa parte hay un muro de contención que es el que está sobre la vía, ¿sí? Y ese muro, ese muro, pues genera ciertas diferencias al que genera la vegetación o las plantas que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, vamos a tener una serie de elementos diferentes. Miremoslo aquí en la cámara nuevamente. Digamos que ustedes tienen la sección de la quebrada ya, aquí el muro, aquí esto es quebrada y aquí hay una zona de vegetación y por acá, digamos que queda la zona del parqueadero. ¿Sí? Digamos que ese es un carro ahí pintado. ¿Sí? Por acá estaría el andén y la vía. ¿Sí? Y normalmente el agua, pues, está por acá, un hilito de agua, porque de pronto estamos en tiempo de verano. Pero acá son rocas, acá es arena, aquí es pasto, aquí por ejemplo ya son matorrales y de pronto tenemos árboles, ¿sí? Cosas así. Bueno, ahí llegó la auxiliar. De pronto por aquí está el sendero de la vía. Bueno, digamos que sin ser detallistas, pues vamos a tener una serie de materiales muy variados, muy diferentes, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, en la zona de Girón, donde se presentan de pronto los temas de las crecientes de los ríos, del río de Oro, ¿sí? Por lo general ustedes van a encontrar un cauce natural donde el agua está por acá, ¿sí? Y en algunos lugares, pues la gente pues sencillamente dijo, ah, no, yo voy a construir mi casa acá y me vengo a vivir aquí a esta casa, aquí tengo mis maticas, tengo mis cultivos, ¿sí? Por acá pongo mi ganado, ¿sí? ¿Qué es eso? Digamos que esto es un animal que dejan por ahí, ¿sí? Pero resulta que la quebrada o el río, pues cuando se presenta el evento de lluvia máximo, pues la zona de inundación es todo esto, ¿sí?
Es normal de pronto encontrar una sección de una quebrada donde tengamos un cauce principal y uno o dos cauces secundarios. Entonces, el agua en todo el tiempo permanece acá, ¿sí? Máximo hasta acá. Pero cuando se vienen esas señores crecientes, pues el agua se sale del curso y toma un cauce antiguo, ya sea de 2 laderas, y obviamente pues tenemos el problema de que pues estas zonas pueden estar siendo habitadas en algunos casos. Por ejemplo, el río Magdalena, la importancia del suelo alrededor del río Magdalena. Espera un momentito. No, espera. Yo hago. Mariana, espera. Yo hago. Me espera un momentico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar normalmente en las secciones naturales? Pues que está conformado por diferentes materiales, diferentes elementos. Entonces, en esos casos, el coeficiente de rugosidad que se puede llegar a sacar, o que debemos sacar, debe ser un valor promedio entre los diferentes coeficientes de rugosidad que tiene la sección. ¿Y cómo debe ser ese promedio? Pues, particularmente en este caso, a las secciones o a las superficies con mayor predominancia, pues debe tener también pues una mayor predominancia el coeficiente de rugosidad que tiene, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar cuál sección o qué parte de la sección tiene más valor o cuál tiene más participación en la ecuación para que pues se evalúe adecuadamente conforme a la sección que tiene. Entonces miremos un poquitico acá, nuevamente en la cámara, en la pantalla. Si yo digo que, por ejemplo, esto es un material, ¿sí?, que esta parte de acá, donde está el cauce normal, es otro material, ¿sí? Aquí hay otro material, entonces estaríamos hablando de varios materiales, ¿sí? Acá tendríamos uno diferente y así sucesivamente. Y si de pronto estamos analizando, por ejemplo, un nivel de agua que está acá, ¿sí?, la ecuación que general de Manning
caudal igual al área por el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2 sobre N, ¿sí? Tendría que tener en cuenta que ese caudal, pues, es diferente al caudal que pasa sobre esta superficie, sobre esta área, sobre esta área y sobre esta área. Aquí se genera un comportamiento diferente al que se genera acá, o acá, o acá, ¿sí? Entonces yo la tendría que dividir por áreas, un área 1, un área 2, un área 3, un área 4. Y por ejemplo en esta área, la ecuación de caudal Q sub I va a depender del área sub I, ¿sí? Del radio hidráulico sub I a la 2/3, la pendiente si es la misma a la 1/2, y del coeficiente de rugosidad correspondiente al material que dijimos aquí que era, por ejemplo en este caso, arena, N sub I, ¿sí? Y lo mismo tengo que hacer con todos. Entonces, si yo digo que el caudal total es igual a la sumatoria de los Q sub I, ¿sí? Pues voy a encontrar una relación en cuanto a al caudal total, que es este, ¿sí? Y a la sumatoria de los Q sub I. Entonces, ese trabajo de buscar una relación que me permita ponderar proporcionalmente a la sección el coeficiente de rugosidad, pues lo hicieron varios autores y plantearon varias hipótesis aproximadas para establecer ese coeficiente de rugosidad promedio en secciones con diferentes materiales. Orina de toda la entrada. Cuidado con eso. Tenemos un campo minado. Bueno, entonces, eso es lo que quiero que miremos acá en esta parte del libro con respecto a ese tema. Acá pues vamos a mirar las hipótesis de varios autores que a partir de esa concepto o de esa especificación, pues definieron unas ecuaciones para los coeficientes de rugosidad en secciones compuestas. ¿Sí? Esta es una opción que hay otras opciones de pronto más empíricas, pero esta es como la más teórica que vamos a utilizar nosotros y vamos a tener en cuenta. Entonces, básicamente, ¿qué son? Una formulita donde me dicen el coeficiente de rugosidad promedio es tal, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de Horton, que dice que el coeficiente de rugosidad promedio es igual a la sumatoria de todas las subsecciones, ¿sí? Donde el perímetro P sub I por el coeficiente de rugosidad sub I a la 3/2 sobre, dentro de toda la sumatoria, sobre el perímetro total, ¿sí? Y todo elevado a la 2/3. Esa es la expresión inicial del señor Horton. Entonces, Horton establece esa expresión como la que él plantea para ponderar el coeficiente de rugosidad. Entonces, quiero que tomemos, voy a sacarles una pantallazo. A cada una para tenérselas, aunque yo les voy a dejar el libro, la idea es que pues lo tengan más a la mano. Esa es la del señor Horton. ¿Qué tiene en particular esta expresión? Pues que establece que el coeficiente de rugosidad promedio depende mucho del perímetro, y es obvio, ¿no? El perímetro mojado es por donde la superficie
de contacto que pueda ser más rugosa, menos rugosa, pues trabaja, ¿sí? La otra ecuación es la de Einstein, que es la que tenemos aquí abajo, ¿sí? Donde, pues, al igual que Horton, pues utiliza también el coeficiente de rugosidad promedio, pero cambia las potencias o la expresión cambia un poquito en cuanto a las potencias. Entonces, también vamos a sacarle foto. Dejarlas por aparte para que no se nos confunda. Listo. Y la tercera que tenemos acá es la del señor Bank. Entonces, en la del señor Bank, pues acá aparece, además del perímetro mojado, aparece el radio hidráulico. Recordemos que el radio hidráulico es la relación del área sobre el perímetro mojado, ¿sí? Entonces, en este caso, esta expresión ya incluye el radio hidráulico y hay que tener un poco de cuidado por algo que les voy a decir a continuación. A diferencia de las secciones de Horton o la ecuación de Horton y Einstein, esta trabaja con el radio hidráulico. Pero ¿qué pasa con ese radio hidráulico? Si yo tengo una sección normal, ¿sí?, con diferentes coeficientes de rugosidad, póngale que este es uno, este es otro, aquí hay otro, y aquí hay otro, ¿sí? N1, N2, N3, N4, ¿sí? Y el nivel del agua a considerarse pues está acá, ¿sí? No pasa nada porque entonces yo voy a tener una sección acá, otra sección acá, otra sección acá. Aquí una cosa también que debemos tener en cuenta es que las secciones se van a trabajar verticalmente, o sea, se van a dividir en cuanto a el canal siempre verticalmente, porque la lámina de agua cambia verticalmente, ¿sí? Una sección 1, una sección 2, una sección 3, una sección 4. ¿Sí? No pasa nada porque pues si aquí hay un perímetro mojado y aparece también un radio hidráulico, no va a pasar nada. Entonces, en este tipo de secciones que ven así, cualquiera de las tres ecuaciones sirve sin problema. El problema radica en esas secciones que nosotros de pronto vamos a encontrar, que son, por ejemplo, de este estilo. Por ejemplo, la sección que tenemos nosotros en la universidad. Entonces, este es un material, porque es un muro de contención. Digamos que acá hay un material diferente, el fondo del cauce es otro material, y pongámosle que hay otro material acá. Entonces, digamos que si consideramos el nivel máximo decreciente por acá, vamos a tener unas secciones que vienen acá así, ¿sí? Y vamos a tener unos coeficientes de rugosidad que vamos a aparecer N1, N2, N3, N4, N5.
¿sí? Para una sección 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Cuántos coeficientes de rugosidad tenemos aquí arriba? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas secciones aparecen? 1, 2, 3, 4. Podríamos decir que una sección por cada coeficiente de rugosidad. Pero en esta sección acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes de rugosidad y tenemos 1, 2, 3, 4 secciones. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ustedes cogen la ecuación, ya sea de Horton, de Einstein, ¿sí? O la de... déjame quieto ahí, o la de Bach. Para esta sesión no hay problema porque hay un N para cada perímetro y para cada radio hidráulico, ¿sí? Entonces hay también un área correspondiente, ¿sí? Pero para esta, si yo miro este coeficiente de rugosidad N, que es una pared vertical, y le quiero calcular a esa pared vertical un perímetro, un radio hidráulico y un área, para esta sección como tal, pues sería 0. ¿Cuál es el área de una línea? 0, ¿cierto? Entonces, si yo aplico la ecuación de Bach, es decir, esta, donde aparece R, pero para calcular el R, yo tengo básicamente que calcular el área, el perímetro y el radio hidráulico para esta sección, ¿sí? Y el área aquí me da 0, el radio hidráulico por consiguiente me da 0, ¿sí? Y en la sumatoria, me dice que la sumatoria, tengo que hacer la sumatoria con el perímetro por el radio hidráulico a las 5/3 sobre n, ¿sí? Entonces, para la sumatoria, en esa sección, en esta particularmente, donde está el N1, ¿sí? En la sumatoria, pues ese valor va a ser 0 también, ¿sí? Entonces, en la sumatoria solamente van a participar este y este. Y básicamente este quedó por fuera, ¿sí? Y si esta superficie es significativa, pues también debe tener una participación ahí, ¿cierto? Entonces, el promedio no estaría poniéndose adecuadamente para cada sección, sino estaría discriminando un coeficiente de rugosidad que podría ser importante en el comportamiento del agua de ese canal. Entonces, para la ecuación de Bach, donde aquí este radio hidráulico en secciones verticales sería 0, pues no se recomienda utilizar para ese tipo de secciones verticales. En las otras secciones, cualquier sección que no tenga paredes verticales y que implique calcular el radio hidráulico o el área, pues se recomienda que utilicen la de Horton y la de Einstein, ¿sí? Porque si no, estaríamos discriminando el coeficiente de rugosidad de la pared vertical o los coeficientes de rugosidad que tengan las paredes verticales, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta eso, porque si no, entonces estaríamos cometiendo de pronto una imprudencia al tomar mal ese coeficiente de rugosidad, ¿sí? Deberemos entonces que tener en cuenta eso para cuando veamos secciones verticales en los canales que nosotros vayamos a hacer. También aparecen otras dos expresiones adicionales que son estas dos. Como ven ustedes, también estas aparece el área. Entonces quiere decir que para secciones con pared vertical, tanto la de Bach, que sería esta, y estas otras dos, que son la de Cox, ¿sí? Y la de Kolbach,
son dos diagonales, esas 5. Esas 3 últimas, pues básicamente no podemos utilizarlas cuando tengamos paredes verticales. ¿Por qué? Porque sencillamente discriminaría esa sección. Es como si ustedes, por ejemplo, en su casa les van a servir el almuerzo, ¿cierto? Y les sirven en el plato de acuerdo a la edad. ¿Sí? A ustedes no les gustaría que en determinado momento, pues a ustedes no les dieran porque simplemente no estaban en ese momento cuando sirvieron, ¿cierto? Entonces, aquí pasa más o menos el mismo efecto. O sea, esa sección debieron haber considerado esa sección para hacer el promedio y no discriminarlo, como de pronto ocurre con las otras fórmulas. Entonces, vamos a tratar de tener en cuenta eso para que no se nos pase más adelante en algún ejemplo de ejercicio que se haga con respecto a eso. Voy a sacarle foto a las otras dos ecuaciones que pues, básicamente son para que ustedes la tengan ahí a la mano. Entonces la de Cox. Y la otra. Jorge, me quemas con ese reflejo. El reflejo del sol me quema. Jorge, eres todo un genio. Mantiene la pizza caliente, así que no se refrescó. Un agujero para que entre el sol. Una envoltura de plástico. Ahí como lo dice ahí en la parte final de esta partecita. Si ustedes me preguntan cuál de las 5 ecuaciones es la mejor, o cuál se debe usar, o cuál no debemos usar, ¿sí? La única observación que les haría es con respecto a si la sección tiene paredes verticales. Si la sección tiene paredes verticales, las que deberíamos usar sería la de Horton y la de Eisen, es decir, las dos primeras. Si la sección no tiene paredes verticales, ¿sí? Nosotros podemos utilizar cualquiera de las 5. Eso sí les aclaro, pues las 5 no dan el mismo valor exacto, sino son valores todos aproximados al coeficiente de rugosidad del material que estamos trabajando ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá para trabajarlo. Lo vamos a mirar en la hoja. Vamos a pasarlo a la hoja para que lo veamos con más calma. Y vamos a trabajarlo en la calculadora para que ustedes también lo tengan más claro. Entonces es una sección de doble cauce, ¿sí? Aquí se aproximaron las secciones trapezoidales. En la vida real pues nosotros también podemos hacer esas aproximaciones a secciones rectas, por lo menos. Las paredes pues simplemente tienen una inclinación mayor o menor, ¿sí? El fondo pues se toma con una profundidad más o menos homogénea, o si ustedes ven que hace falta alguna depresión, pues lo consideran. Pues. Digamos que este es un levantamiento muy somero de una sección de doble cauce. ¿Sí? Entonces tenemos acá, bueno, acá este ejercicio está en unidades inglesas, entonces vamos a trabajar en ese caso con esta versión de unidades. Por lo tanto,
El caudal, en la ecuación de Manning vamos a utilizar el valor del phi de 1,486, que es la constante para trabajar cuando tenemos unidades en pies. Entonces, como dice acá, dado el canal descrito en forma esquemática en la figura, estímese el valor de n por los métodos mencionados. Entonces vamos a ponerle algo un poquito más a esta sección. Digamos que esta sección es una sección de un canal típico que va a tener una longitud considerable y que tiene o que va a tener una pendiente determinada. Vamos a definir acá. Entonces voy a dibujar aquí en, en la hoja para que ustedes poco a poco vayan mirando. Y ahorita les paso la cámara para mirar lo que es el tablero. Entonces voy a dibujar estos y los copio. Nosotros no hemos tropeado. ¿Qué? No hemos tropeado. Ahorita lo que termine. Profe, tenía una pregunta para la ecuación de Manning. Dígame. ¿Qué significa el S? La pendiente del fondo del canal. La pendiente longitudinal. Es lo que tiene pendiente el canal a lo largo. En el ejercicio de laboratorio que hicimos, era el valor que sacaban de la diferencia de cotas por la longitud, sobre la longitud. Esa pendiente se coloca en porcentaje o decimal. Generalmente se trabaja en tanto por uno, es decir, 0,0 tal. Pero a veces, como son pendientes muy pequeñitas, pues se multiplican por 100 para trabajarla en porcentaje, pero el cálculo en la fórmula es en tanto por uno. ¿Sí? Si a usted le dicen que la pendiente del fondo del canal es del 10%, usted en la fórmula le coloca 0,1. ¿Sí? Bueno, estoy aquí transcribiendo en la hoja para poderles mostrar de dónde salen los valores que vamos a trabajar acá con la calculadora. Dame paciencia un poquito y ya les... Este es n igual a 0.0. N igual a 0.0. ¿Cuándo es que tenemos la siguiente clase? ¿El viernes? Jueves a las 10 de una hora. Pues, para eso les voy a dejar una tarea para que hagan en ese... Ahorita lo miramos bien para que
trabajemos esas como un ejercicio individual. Tenemos que 10 pies, 15 pies, 5 pies, sería de 5. Ya tenemos. ¿Lo ven? Ahí ven bien, ¿cierto? No me moleste. Bueno, entonces vamos a mirar la calculadora. ¿Dónde está? Vamos a hacer inicialmente un cuadro. Voy a ponerlo acá. Voy a trazar una línea. Vamos a tomar acá. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Entonces vamos a colocar acá el número. Entonces vamos a colocar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 N's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pongo así separadito para que se vea mejor, no se vea ahí amontonado. Y vamos a colocar inicialmente acá cada uno de los N's. Entonces el primer N es 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.02, 0.015 y 0.01. Voy a ver si puedo cuadrar la cámara un poquito mejor para que me permita. Ahí. Entonces, tenemos los coeficientes de rugosidad. Voy a generar aquí en la calculadora unas listas de valores. Voy a irme a Home para no tener que intervenir en nada. Entonces, le bajo brillo a la cámara, al celular. Ahí ven mejor. Entonces vamos a crear listas. Las listas pues simplemente son unas columnas de valores que se van a guardar para poder trabajar un poquito más rápido el tema de los valores que se tienen acá. Entonces voy a colocar 0.01. A mí no me toque eso.
Mira, me descuadro la cámara otra vez. Sí. 0.01, 0.015, 0.02, 0.02, 0.03, nuevamente 0.02 y 0.015 y 0.01. Y para crear listas, para la creación de las listas, nosotros nos paramos en el primer elemento que va a ser parte de la lista y le dijimos listar. Y queda la lista tal cual como ven ustedes ahí. Es una agrupación que hace la calculadora. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un nombre para dejarla guardada y no perderla. Entonces voy a colocarle comillas, n, por ejemplo. En este caso le voy a poner muchas n's. Las gafas porque ya no veo. Entonces el valor de n, ¿dónde está? Me perdió la n. Acá. ¿Sí? Y le digo STO. Entonces aquí quedó la lista para no estarla escribiendo todas las veces. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a calcular unos valores correspondientes, en este caso, al área. ¿Sí? Vamos a calcular, a determinar el perímetro mojado y vamos a determinar a partir de eso el radio hidráulico. Recordemos un poco entonces esta figura que tenemos acá: es un triángulo, un rectángulo, un trapecio, un rectángulo, un trapecio, un rectángulo y un triángulo. Para cualquiera de ellas se puede manejar una misma expresión que sería la del trapecio. ¿Sí? Voy a colocarla aquí antes. El área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2, considerándose que para el caso que tenemos acá vamos a tener que se va a ver así: base mayor, base menor. Esta sería la altura de la sección. ¿Sí? Si por ejemplo es un triángulo, ¿sí? Básicamente cuando es un triángulo, pues la base menor no existe, ¿sí? Entonces solamente hay una base que sería entonces base por altura sobre 2. Y si es un rectángulo, ¿sí? Pues lo que va a haber es que esta base y esta base son iguales. Al dividirla en 2, pues queda una sola base, base por altura, que sería la del rectángulo. Para el perímetro mojado, en una sección trapezoidal, el perímetro mojado es, y vean, en cualquier sección sería la parte correspondiente a la diagonal del triángulo que se forma en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Entonces tendríamos que determinar cuánto es esta altura y esta distancia, ¿sí? Y el perímetro mojado sería la raíz cuadrada de los delta de y al cuadrado más delta de x al cuadrado raíz. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a determinar primero las áreas y vamos a ir sacando los valores y guardándolos ahí para que corresponda. Entonces, la primera área, tenemos un triángulo de base 10 por altura, en este caso 5. Venga, vamos. Vamos acá.
base por altura sobre 2. Entonces, este sería el valor inicial. Vamos a colocarlo para que no se nos... 25. En la siguiente área sería 15. 15 por 5. 75. La siguiente área sería un trapecio, entonces las bases serían, en este caso la altura sería el doble, sería 10. 10 más 5 por 5 sobre 2. 37,5. ¿Sí? La siguiente sería 20 por 10. 200. La siguiente sería Profe, el anterior dijo 37.5 o 31.5. 37.5. Aquí está la calculadora para que lo compren. En la siguiente, que es la 5, sería 10 más 5, 15. ¿Sí? Por 5 dividido en 2. 37,5. Sería 5 por 10. 50. Y la última, que es un triángulo, 5 por 5. 5 por 2 y 12.5. ¿Listo? Entonces estos valores los vamos a guardar acá. 25, 75, 37,5, 200, 37,5, 50 y 12,5. Ahí están todos. Entonces le digo que sea una lista. Le digo Enter. Y ahora le digo que esa lista se va a llamar A. Le pongo A. Pásame eso. Un momentico. 0,31. Dale. No voy a tener nada de eso. Entonces, no, está. Pues comillas, alfa. Enter. Y esto. Entonces ya tengo área rectangular. Ahora vamos a sacar el perímetro. Entonces el perímetro es la diagonal de la recta. Entonces para la primera, va a ser una diagonal hecha de 10 por 5. Entonces 10 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. ¿Ahí sirve Pitágoras? Sí, Pitágoras y ya. Entonces esa primera dice que es de 11.183. La siguiente es de 15. La siguiente es un triángulo de 5 por 5. Entonces sería también
5 al cuadrado dos veces multiplicado, perdón, es sumado, 5 elevado al cuadrado dos veces sumado raíz 707.0711, ¿sí? El siguiente es 20. El siguiente sería un triángulo de 5 por 5. Entonces, 5 elevado al cuadrado, dos veces sumado y raíz. 7.0711. El siguiente sería 10. Y el último también es 5 elevado al cuadrado, dos veces más raíz. Lo meto así porque, pues, para tener todos los decimales. 0.0711. Listo. Entonces, vuelvo y tengo la lista. Me voy hasta arriba. 11, 15, 7, 20, 7, 10 y 7. Listo, ahí está bien todo. Y le digo listo. Y esta lista corresponde a el valor del perímetro. Perímetro, y guardar el perímetro. Entonces tengo n, área, perímetro como variables ya ahí metidas. ¿Qué es el radio hidráulico? Es el área sobre el perímetro. Entonces, si yo cojo el área y lo divido en el perímetro, pues tengo el radio hidráulico. Entonces aquí aparece 2.2361, 5, 5.3033, 10, 5.3033, 5 y 1.7678. ¿Listo? Este valor lo voy a grabar también como una variable que se llama... ¿Cómo devolviste el lápiz? Sí. Yo tengo uno mío, que es este. Yo tengo uno mío. Entonces vamos a colocarle el valor del radio hidráulico, R, digo que se llama R. Y STO. ¿Listo? Entonces ya tengo la información básica necesaria para las diferentes expresiones que nosotros tenemos acá. Entonces, una de esas expresiones, de las que yo les puse ahí en el chat, esto. Vamos a mirar esto. Dice que n es igual, en la otra hoja, n es igual a la sumatoria de los p sub i por n sub i a la 3 medios. Profe, no nos está mostrando la hoja. No, espere, es que estoy copiando no tengo hoy doble monitor a la 2/3. Pero una vez voy a mirar las otras y las copio todas de una vez. Hay que tenerlas acá en la pizarra. La otra, este es Orton. Einstein
es igual a la sumatoria de los P sub por los N sub al cuadrado sobre T. Una otra, Mariana. P por R a las 5 tercios sobre la sumatoria de los P sub I por los R sub I a las 5 tercios sobre N sub I. Mariana, mira que la niña le soltó ahí la bomba a los perros. Bueno, la otra es el COX. N es igual a la sumatoria. Las dos últimas son las más fáciles de hacer. Solamente necesitan el área. Hola. Sumatoria sobre el A y todo elevado a 2 tercios. Y por último, N es igual a la sumatoria los N sub I por los A sub I sobre A. Bueno, ahora sí vamos a poner la cámara. Entonces tenemos ahí las fórmulas. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, la fórmula de Horton. Para la de Horton necesitamos sacar la sumatoria de los P sub I por los N sub I a la 3 medios y el perímetro total. Entonces vamos a sacar inicialmente acá cuáles son los valores totales, las sumatorias, o cuáles son los valores totales del área y del perímetro mojado. Entonces tengan en cuenta lo siguiente que les voy a decir acá. El área sí es la sumatoria de todo esto. Entonces, si yo tengo el vector área para que la calculadora me sume todo eso de manera práctica, hay un modo, o hay una opción, que es esta tecla que llaman acá matriz, ¿sí? Entonces en matriz yo tengo es una lista. Entonces en lista yo le puedo decir sumatoria de lista, y este es el valor de la sumatoria que da ahí, el valor. Entonces me dice que es 437.5, ¿sí? Lo mismo para el perímetro. Para el perímetro pues yo puedo decir que vamos a dar variables: perímetro, matrices, lista, sumatoria de lista. Este es el valor del perímetro total, 77.3935. Gracias. ¿Sí? Pero ojo, el radio hidráulico siempre es el área total sobre el perímetro total, o el área parcial sobre el perímetro parcial. Nunca va a ser la sumatoria. Aquí lo voy a colocar, no. Ojo con eso. El radio total va a ser el área total sobre el perímetro total. O sea, ustedes tienen que tomar estos dos valores.
437.5 dividido en 77.3935, lo que les dé ahí, ¿sí? Entonces, matriz, listas, sumatoria de lista sería dividido, invertido. El radio hidráulico total dice que da 5.6529. Y tengan en cuenta que recuerden qué es el radio hidráulico. El radio hidráulico es la relación que me permite convertir cualquier sección en una sección rectangular. Entonces, ese radio hidráulico corresponde a la altura de esa sección rectangular. Por eso, por ejemplo, para la sección 2, 4 y 6, si ustedes miran el radio hidráulico parcial, es la altura de la lámina de agua, 5, 10 y 5. ¿Sí? Mientras que las otras es un valor que no puede ser mayor a la profundidad de que tiene el agua. Si la primera, que es un triángulo, tiene una profundidad de 5, el valor del radio hidráulica no puede ser mayor que 5. Entonces, si ustedes hubieran sumado todo esto, ¿sí?, hubieran cometido el error de hacer la sumatoria del radio hidráulico. Vamos a mirar. Lista, sumatoria de lista. Les da que la sumatoria del radio hidráulico es 3461. No puede ser posible ese valor porque sencillamente la profundidad del canal no supera los 10 pies, ¿sí? Entonces vamos a tener errores ahí si no lo consideramos como realmente es. Entonces en este caso el radio hidráulico es este valor. Y vamos a hacer que para la fórmula inicial que vamos a trabajar, en este caso la de Horton, vamos a buscar la relación PI sub I a la 3 medios. Entonces vamos a colocar acá PI por N sub I a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a variable, nosotros ya tenemos las variables. ¿Cuánto es P? Esto es P. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarla por N sub I, que está a la 3 medios. Entonces colocamos N a la 3 medios, 3, 2 dividido, elevado al eso, ¿sí?, y multiplicado por el valor que tengo ahí. Creo que ya había acordado. El N, ¿sí?, a la 3 medios elevado y multiplicado por P. Entonces, esos valores que tenemos ahí corresponden a los valores de la columna de las PI por N sub I a la 3 medios, ¿sí? Entonces, si colocamos esos valores acá, pues, y después los sumamos, vamos a colocarlos y después los sumamos, 0.0112, 0.0276, 0.02, 0.1039, 0.2, 0.0241 y 0.0071. Entonces vamos a matrices, lista y sumatoria de lista. Entonces nos da que esta sumatoria da 0.2139. Si venimos entonces aquí a la fórmula, esto es 0.2139 dividido en el perímetro total, que era 77.39. Y todo esto a la 2/3. ¿Sí? Nos da un N de 77.39. Dividido
0.0197. ¿Cómo sabemos si el valor que está dando ahí es coherente con los resultados que nosotros necesitamos tener? Sencillamente debe ser un valor que debe estar entre 0.03, que es el máximo, y 0.01, que es el mínimo, ¿sí? Y debe ser proporcional también a la sección. Entonces, en cuanto a eso, podemos, digamos, considerar de que para este valor, pues está bien. Así podemos hacerlo para las otras ecuaciones. Entonces, tendremos Horton, acá. Einstein sería la otra. ¿Sí? Que tendríamos que colocar los P sub I por N sub I al cuadrado. ¿Sí? Si quiero hacer la otra, entonces tengo que colocar los P sub I por R sub I a la 3 medios sobre N sub I. ¿Sí? Y las otras dos, que sería el N por el A sub I, N por el A sub I a la 3 medios. Y la última que va aquí, déjame quieto la cámara. Melanie, no toques ahí, déjame quieto eso. Córrete para acá, mamita, córrame la niña para allá. Córrete para allá. ¿Qué te caes? Bueno, la última, que sería el N por el A sub I. ¿Sí está bien? El N, sí. Entonces tendríamos que hacer cada una de estas operaciones. Entonces, ya la atiendo, mamá. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ya aquí me están pidiendo también tiempo. En la próxima clase vamos a continuar con lo que falta de los valores y hacemos el ejercicio que quiero que ustedes trabajen para que pues practiquemos este tema. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Profe, ¿qué Listo, pena? ¿Me puede profe. recordar el nombre del tema? ¿Cómo? ¿Me puede recordar el nombre?